Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a probar esta nueva forma de comunicarnos, a ver si les sirve, si es mejor. La idea es hacerles la presentación formal de los contenidos, pero explicándolos un poquito para que sea un poco más ameno que leerlos simplemente del documento de Word. Hoy vamos a empezar la clase 4, ¿sí? La segunda semana en aula virtual, y vamos a empezar a hablar de la formación de imágenes en los espejos esféricos, ¿sí? Que introdujimos la clase pasada. Fíjense, yo simplemente voy a ir mostrándoles el trabajo y les voy haciendo algunas acotaciones como si esta presentación que ven acá fuera el pizarrón, ¿sí? Mucho más lindo que mi letra, eso está claro. Si nos sirve esta forma, la repetimos. Si no, volvemos a los documentos de Word como empezamos. Fíjense, acá lo que les presento es esta unidad donde estamos parados. Casi todas las clases vamos a intentar empezar así para ubicarnos, ¿sí? Lo que está en amarillo es lo que ya vimos, ¿sí? De la unidad 1 de reflexión, ya hablamos de espejos planos y ya vimos la formación de imágenes. Ahora empezamos con los espejos curvos. Dentro de estos tipos de espejos hay dos tipos diferentes, vamos a ver los cóncavos y los convexos. Y esta clase nos vamos a centrar en espejos cóncavos y en la formación de imágenes en estos espejos, ¿sí? Esto que está en gris es lo que nos queda por ver de esta unidad, ¿sí? Intentaremos empezar así para ubicarnos un poquito en el contexto de las clases, ya que no nos vemos presencialmente, para que todos estemos en el mismo lugar. Esto lo saqué de la clase anterior, fíjense. Les presentamos lo que era un espejo esférico. Supongamos una bolita como esta espejada. Si yo la corto, ¿sí? Y lo que está espejado es la parte de afuera, es decir, esta parte del casquete, ¿ven? A este espejo se lo llama convexo, ¿sí? Mientras que si lo que está espejado es la partecita de adentro, como la parte de una cuchara donde va la sopa, el espejo que tenemos es un espejo cóncavo, ¿sí? Nosotros no vamos a hacerlo tan lindo como está acá, como una media luna, sino que lo vamos a representar con un trazo, ¿sí? A ver si puedo hacerlo así, miren. ¿Ven? Ah, sí se puede, miren. Con un tracito, ¿está bien? Esto representa un espejo. Si esta parte interna es la parte espejada, esto sería un espejo cóncavo. Si la parte espejada es la externa, digamos la parte de abajo de la cuchara, sería un espejo convexo. ¿Está bien? Bueno, esto lo vimos en la clase pasada. En ese espejo fijamos elementos del espejo que son importantes y esta semana nos vamos a referir a esos puntos. Los elementos interesantes son, esta raya que está horizontal se llama eje óptico, ¿sí? Y sobre ese eje óptico se plantean algunos elementos. C se llama centro de curvatura. ¿Mm? El centro de curvatura es, si yo este espejo lo dibujara con un compás, es donde pincho el compás, ¿ok? Por lo tanto, la distancia entre C y el espejo sería el radio de esa circunferencia de la que sale el espejo. ¿Se entiende? Después tenemos F. F se llama foco y es el punto medio entre el espejo y C. ¿Bien? ¿Lo ven este puntito de acá, F? Se llama foco. La distancia del foco al espejo se llama distancia focal. ¿Sí? La vamos a usar bastante un poquito más adelante. Y B es simplemente la intersección entre el espejo y el eje óptico. ¿Bien? Avancemos. Acá representé, fíjense, los dos tipos de espejos que vamos a ver se llaman cóncavos o convergentes y convexos o divergentes. Fíjense qué lindo que está dibujado acá el espejo cóncavo, ¿sí? Es este celestito que está dibujado acá. La parte espejada es la interna, ¿sí? Donde va la sopa en la cuchara. Y acá están dibujados un montón de rayos paralelos que alcanzan ese espejo. Si uno hiciera incidir muchos rayos paralelos a un espejo cóncavo, los rayos reflejados todos convergerían a un punto, es decir, se cruzarían en un punto. Ese punto se llama foco. ¿Bien? Es que es muy importante para la formación de imágenes. Ese foco se representa con una F. ¿Bien? Por eso estos espejos también se los conoce como convergentes. ¿Mm? Cuando la parte espejada es la parte externa del casquete, ¿sí? Como está acá, esta sería la parte espejadita, la de afuera. ¿Mm? Y si yo ahí hago incidir muchos rayos este, paralelos entre sí, todos esos rayos, fíjense, se reflejan como alejándose del espejo, ¿sí? Si uno prolonga esos rayos detrás del espejo, como hacíamos con los espejos planos, vemos que todas esas prolongaciones convergen en el foco de ese espejo. ¿Está bien? Como los rayos acá no convergen, no se cruzan en un punto, sino que divergen, ¿sí? Todas las direcciones de esos rayos reflejados son diferentes, a estos espejos convexos también se los conoce como espejos divergentes. ¿Bien? Esa es una clasificación general. Bueno, fíjense en esta filmina. Acá les digo, les cuento, empalmamos un poquito con la clase anterior, ¿sí? Si trabajamos, vimos el video que yo les envié, y todos deberíamos haber llegado a algunas conclusiones. La primera y más interesante es que las características de las imágenes son bien diferentes a las que obteníamos con espejos planos. ¿Está bien?
¿De qué dependen cómo son esas imágenes? Y bueno, dependen primero del tipo de espejo. Cuando se ven de un lado de la cuchara o del otro de la cuchara, las imágenes eran bien diferentes. También depende de la ubicación del objeto respecto del espejo, ¿sí? Cuando se lo alejan y se le acercan, la imagen también sufre modificaciones. Sin embargo, en todas esas situaciones y cualquiera sea el espejo que ustedes estén usando, siempre se cumplen las leyes de reflexión. ¿Sí? Si no, se lo tendríamos que haber aclarado desde el principio, desde que se las presentamos a esas leyes. ¿Bien? Siempre se van a cumplir las leyes de la reflexión. Ahora, ¿cómo vamos a usarla para obtener las imágenes en esta situación? Y bueno, esta situación es un poquito difícil, ¿sí? Dibujar, porque imagínense, acá tenemos superficies que son curvas. Ya el simple hecho de trazar la normal en cada punto implica un montón de trabajo, ¿no? La normal no va a ser siempre igual acá, porque cada punto en una curva, ¿sí? Habría que trazar la tangente primero en ese punto y después la perpendicular. Es difícil. Muchísimo más después estar midiendo ángulos de incidencia y ángulos de reflexión que sean congruentes entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar un poquito el tema de la representación gráfica. ¿Cómo lo hacemos? Usando algo que se llaman rayos principales. ¿Está bien? Los rayos principales no son mágicos, no es que salen de la nada. Surgen de algunos rayos particulares que son sencillos, son fáciles de trazar en un espejo esférico. Es como, son rayos que si yo sigo las reglas, ¿sí? Sigo la dirección de incidencia del rayo, puedo predecir por dónde va a pasar el rayo reflejado. ¿Bien?